Siempre fuiste un jugador que te manejaste con objetivos claros. Hoy, por ejemplo, sos el uruguayo que más títulos tiene en su carrera. Estás a 13 goles de llegar a los 600 goles oficiales en tu carrera. Además, estás un poco más lejos, a 34, de poder llegar al top 10 de los máximos goleadores de la historia del fútbol. La verdad que son números impactantes. ¿Esto vos lo tenés en cuenta? ¿Son algunas de estas cosas que mencioné, son metas que vos perseguís? ¿O si se llega, y bueno, y si no, no pasa nada? Y la verdad que a veces es fácil poder contestar el decir, no, no presto atención a este tipo de estadísticas, a este tipo de metas, pero la adrenalina de vivir el fútbol se basa en eso, en metas que quieras conseguir, en objetivos, y a pesar de tener 38 años, me pongo en mente el de poder llegar a una cifra cual para un futbolista uruguayo sería algo único, sería algo increíble y bueno, terminar en el top 10 de los máximos goleadores en la historia del fútbol sería algo increíble y disfrutarlo, me siento con esas ganas de poder seguir sumando esos objetivos para poder cumplirlo. Para poder cumplir alguno de esos objetivos, capaz que precisás tiempo. Vos ya tenés 38, estás cumpliendo tu segundo año de contrato en Inter Miami, habría que negociar una renovación. Me acuerdo también cuando hicimos una entrevista, cuando recién había llegado a Gremio, que yo te hice esta pregunta y me dijiste, pará Juan, estoy recién llegando a Gremio, estoy acá en Brasil, no es el momento, pero creo que se va acercando, sí, y también entiendo que es una pregunta que evidentemente que ya habitualmente se te hace. Y es si realmente ya te pones un plazo para el final de tu carrera. ¿Es este el final de 2025, el final de tu carrera? Es difícil hablar de un plazo de un final. Sí sé que el jugador de fútbol tiene que prepararse para el final porque no está preparado. Me pasó en la selección, te tenés que preparar muy bien para afrontar ese final y bueno, sí que el tiempo dirá para cuánto estoy, pero sigo teniendo esa llama de querer jugar, de querer competir y mientras esa llama esté encendida voy a querer seguir compitiendo hasta que me dé y no tengo un plazo de que sea este, el otro, pero mientras siga con ganas y vigente y demostrándolo, voy a seguir disfrutando. Ahora, en Inter Miami sí ya te han propuesto o ya ha existido conversaciones como para poder renovar el vínculo. El club siempre fue muy abierto en ese sentido a que yo tome la decisión hasta si yo me siento capaz y ellos me ven que soy capaz de poder ayudar, ellos están dispuestos. Pero recién empezó, llevamos un par de meses, vamos a ver cómo terminamos el año, tanto el club como yo, y bueno, ahí veremos qué pasa. El tema del retiro, ¿es algo que hablás con Leo Messi? Nada, nada, sí, en tono de broma muchas veces hablamos, pero él tiene esas ganas de jugar el Mundial del año que viene también y yo no. Yo obviamente que después de estar alejado de la selección, un poco eso se va perdiendo más de mi lado que del de él, pero todavía no lo hablamos, sí, podemos conversar de que acá, a cuando tengamos más años, podemos tomar la decisión, pero sí, en realidad no hablamos en concreto. Hace un tiempo, en octubre del año pasado, hiciste una entrevista con los colegas de DirecTV, donde planteaste una serie de situaciones, fundamentalmente relacionadas más a la parte humana, con el entrenador, con Marcelo Bielsa, en la selección uruguaya. Eh, ¿Te arrepentís de algo de lo que dijiste? ¿De cierta forma te sorprendió la reacción negativa que hubo por parte de la población en relación al tema? A ver, hice lo que debía hacer en ese momento. Quizás con el diario del lunes se generó algo que yo no quería, pero yo siempre quiero lo mejor para la selección. Las cosas se hablan puertas para adentro, sí está claro, y yo las hablé puertas para adentro. Me dolió de todo lo que se generó, pero es algo del cual quise hacerlo para ayudar en ese momento. Quizás no fue lo adecuado, sí, lo entiendo y lo acepto perfectamente, pero siempre quiero lo mejor para la selección y lo mejor en ese caso, en ese momento quise ayudarlo de esa manera, que hay gente que se lo pueda tomar bien y se lo pueda tomar mal como se generó, ¿no? ¿Entendiste en ese sentido y en base a lo que vos me estás diciendo, que quizás, mejor dicho, la crítica
que se te hizo por alguna parte de los hinchas de Uruguay respecto al momento? Sí, lo entiendo y lo acepto, pero yo siempre afronté las cosas así. Yo soy muy directo a la hora de, pasó mismo en la Copa América, cuando tuvimos alguna situación, yo lo intento aclarar ahí, soy muy frontal en ese sentido. Lo que no quiero para mí es dañar a la selección, capaz se dañó en ese momento y lo acepto, pero no quiero dañar a la selección, yo quiero mucho a la selección, disfruto mucho de la selección, mis hijos disfrutan de la selección, disfrutan del momento que está viviendo Fede, Darwin, Chino, Nico, Rodri, mis hijos, yo disfruto de toda esa etapa de la selección. Quizás no fue el momento, ya lo aclaré, ya lo dije, pero yo lo que quiero es lo mejor y para mí en ese momento era lo mejor y capaz que por ser muy frontal hay a veces que me perjudica a mí. ¿Sirvió esa charla? ¿Hablaste con los referentes? ¿Mejoró la situación de la selección uruguaya? Eso es una pregunta que le tenés que hacer a ellos, si sirvió o si no sirvió. Es una respuesta que la tienen que dar ellos y a mí me queda la tranquilidad que de afuera intenté ayudarlos, ya que de adentro hice todo lo posible y no pude. ¿Tuviste algún contacto con él, con el entrenador, con Marcelo Bielsa, posterior a esa entrevista? No, no tuve ningún contacto y no creo que fuese necesario tampoco. ¿En algún momento manifestaste cierta responsabilidad del presidente de la AUF, Ignacio Alonso, del director de selecciones, Jorge Giordano? Porque vos sí le habías comentado algunas situaciones que no te gustaban, que estaban aconteciendo. En este tiempo, en estos meses, ¿tuviste también un ida y vuelta con ellos, un poco para intercambiar cuál fue el sentido de tus declaraciones y qué fue lo que a vos no te gustó? No, creo que ellos lo tienen muy claro, lo saben y son ellos lo que tienen que responder a esa pregunta porque ellos saben mis pensamientos, saben mi forma de ser y mi forma de actuar porque me crié en la selección desde chico, siempre quiero lo mejor y siempre quise lo mejor para mis compañeros y la gente de adentro del complejo y ellos saben lo que nos costó a nosotros construir todo lo que tenemos y son ellos los que tienen que responder a eso. ¿Y qué te genera, o qué te generó, mejor dicho, cuando hubo comentarios que generan cierta vinculación, o que, mejor dicho, decían que tenía cierta vinculación con el grupo Magnolio, o que incluso hiciste esas declaraciones como para desestabilizar a Marcelo Bielsa? A ver, eso me lo tomo con humor. Primero que nada, ya quiero aclarar y decir que los únicos dos grupos y responsabilidades que tengo hoy en día empresariales son Deportivo LS, que es un proyecto que vengo hace muchísimos años, construido por mí mismo, con la gente de mi trabajo alrededor, inculcándole muchísimos valores y aprendizaje a jóvenes. Hemos creado un complejo y una ciudad deportiva, la ciudad de la Costa, increíble, dándole mucho trabajo a muchísima gente en la ciudad de la costa, en Montevideo, y después el otro grupo que tengo es de Chalito. No es que quiera aprovechar ni nada, pero si no son los únicos dos grupos que yo manejo y después capaz que se pudo haber malinterpretado por la relación que tengo con Iñaki, con Rafa, pero a veces confunden la amistad con el negocio y nosotros siempre separamos todo eso. Por eso me lo tomo con humor y no voy a salir cada momento que se me vincule con algo a salir a desmentirlo porque es como que darle al que está inventando eso. Así que ya es dejarlo claro que se malinterpretan esas cosas por la amistad que tenemos, pero no tengo absolutamente nada que ver y lo único que quiero es la progresión del fútbol uruguayo en mi equipo que es Deportivo Leste. Has tenido en todo este tiempo un vínculo muy estrecho con Darwin Núñez, que de cierta forma fue tu sucesor y es tu actual sucesor en la selección uruguaya. Después de la Copa América, bueno, Darwin ha entrado en un momento donde no logra hacer goles, ya lleva 10 partidos sin goles en la selección y también un momento un tanto irregular en Liverpool. ¿Has tenido conversaciones este tiempo con él? ¿Crees que quizás vos también como ex jugador de Liverpool, que quizás es un momento como de cambio de aire, de poder salir de Inglaterra? ¿Cómo seguís manejando? Porque vos seguís muy vinculado con el grupo de la selección. ¿Cómo lo seguís gestionando, esas charlas y esas conversaciones, esos consejos con Darwin? Bueno, la verdad que por suerte tengo una gran relación
con Darwin y con muchos de los compañeros y cada partido de eliminatoria siempre hablamos constantemente. Ellos saben que estoy acá apoyando y en este caso de Darwin es una decisión personal. Obviamente que yo a la distancia, por la relación que tenemos, a veces nos comentamos esas cosas, pero es una decisión que tiene que tomar él. Cada uno ¿cómo te puedo decir? Con derecho a decidir lo que él quiera, lo que es lo mejor para su futuro. Para mí la Premier es la mejor liga del mundo, sí, está claro, para mí es el mejor sitio que tiene que estar, sí, pero no todo hay a veces que es eso, él capaz que busca otro tipo de objetivo, de desafío, del cual es entendible, y bueno, es una pregunta del cual Darwin la puede responder, pero él con mi apoyo, lo que él decía para mí va a estar bien porque es un valor muy grande que tenemos que cuidar los uruguayos por lo que genera Darwin, por lo que es Darwin y por lo que nos está Darwin a nosotros, a los uruguayos, a los hinchas, lo que genera hoy en día en el Liverpool. En este tiempo, además de Darwin, recibiste también el respaldo, de cierta forma, después de lo que dijiste en esa entrevista, de actuales referentes de la selección. No sé, se me ocurre Federico Valverde, José María Jiménez, Sergio Rochet. Y si también has tenido y seguís vinculado y has tenido un ida y vuelta con ex referentes, ex capitanes de la selección uruguaya en este último tiempo. Sí, obviamente que tengo muchísima relación con la mayoría. A ver, hoy en día hay muchos que son jóvenes también, que no he compartido mucho, pero esos exjugadores, esos referentes que nosotros tuvimos, me criaron a mí o aprendí de ellos lo que es cuidar la selección, lo que es el bien de la selección, cómo me lo enseñaron a cuidar. Yo intenté que ellos lo cuidaran de la misma manera, intenté que se sintieran bien, que se fuera a la selección a competir y a disfrutar. Y después, obviamente, que vas teniendo ese contacto más seguido con los de ahora. Ellos te van diciendo que están con ganas de querer llegar a ese mundial ya, porque se ven capacitados de poder hacer un buen mundial. Y ahora lo que toca es darle ánimo, darle para adelante, que sientan ese protagonismo de lo que genera la selección. Jugadores que marcan la diferencia, como Rodri, Nico, Fede, Darwin, Ronald, Josema, son todos jugadores que están en la élite del fútbol y que Uruguay los necesita estando ahí concentrados, que estén haciendo lo que a ellos les gusta, que es defender a la selección y defenderla de la forma que nosotros le intentamos inculcar a ellos y también me inculcaron todos los exjugadores. ¿A qué le atribuís, Luis, el bajón futbolístico que ha tenido la selección en rendimiento, pero principalmente en resultados posterior a la Copa América, donde solamente se ganó un partido de 8, donde costó mucho hacer goles, solo 4 goles, y en varios partidos sin poder anotar? Creo que son rachas que pasan las eliminatorias. Fíjate que sacando a Argentina, todas las selecciones pasan por rachas negativas, la pasamos nosotros. Nosotros en la previa, la de Qatar la pasamos, previa a la de Rusia la pasamos, pensar que hicimos una gran eliminatoria. Todas las selecciones pasan por rachas, por momentos de cuales no sean los resultados, no sea el juego, pero lo bueno es que Uruguay va a llegar al Mundial y que todos podamos disfrutar de que Uruguay haga un gran Mundial, porque somos todos hinchas de la selección, que lo queremos que lleguen de la mejor manera posible. Queda un año todavía para seguir agarrando esa confianza y poder hacer un buen Mundial. Estás, bueno, en uno de los países donde se va a jugar, pero bueno, también hay otros dos que son México, Canadá, bueno, que quedan cerca. ¿Harías un plan familiar como para acompañar a la selección? ¿Todavía no lo tenés hablado con Sofía? ¿Cómo viene ese tema? Lo que me va a tocar en este momento es planificar eso. Me encantaría como hincha de Uruguay y como padre y como marido, me encantaría disfrutarlo en ese plan. Creo que ya han surgido algunas posibilidades de trabajo, pero la verdad que prefiero disfrutarlo como hincha, como uruguayo, como ex compañero de los que lo van a ir a representar a Uruguay en ese plan. Los niños ya están con esas ganas de papá, ¿sabes cuándo juegan? No, todavía no se clasificó, todavía falta que se haga el fixture, todavía faltan muchísimas cosas, están con esa adrenalina de querer ver, porque ellos se sienten uruguayos y la verdad que es algo que a mí me genera mucha ilusión también. Me dejaste picando ahí y es imposible no repreguntarte sobre eso, pero sobre esa posibilidad de trabajo. ¿Cómo fue eso? Y porque surgen esas posibilidades, ya viste que hoy en día todos los jugadores hay, o esto de la FIFA, o comentarista de acá, o para allá, o panelista, o esto, lo otro, no. Este mundial por lo menos
disfrutarlo como hincha, como uruguayo, como padre, e ir a hacer todas esas cosas que viví muchísimo estrés cuando era como jugador, mucho nervio, mucha adrenalina, que ahora prefiero disfrutarlo de otra forma. Ya entendí, estás más cerca de nuestro lado, me parece. Sí, pero no, la verdad que prefiero que no. Volviendo al tema de Bielsa, la última pregunta en relación a este tema. Hablaste mucho de la parte humana, de los vínculos más que nada. Ahora, en lo que tiene que ver con el entrenamiento en sí, ¿considerás que con el poco tiempo de trabajo que se tiene en la selección previo a los partidos, no hablo de la Copa América, claramente de las eliminatorias, con los viajes que ustedes en general, los jugadores traen arriba y con las exigencias que tienen en las competencias y en sus clubes habitualmente, ¿crees que son demasiado intensos los entrenamientos con demasiada carga física para lo que ustedes arrastran previo a un partido de eliminatorias? ¿Pensás que ahí quizás también es un tema como a mejorar dentro de la selección? Y hay que aceptar que cada entrenador tiene la metodología de trabajo y hay que aceptarla en ese sentido. Es una pregunta para los que están y llegan con los viajes y todo eso. La verdad que hay que entender que cada entrenador tiene su metodología de trabajo. Pasó este año que Uruguay quedó eliminado del Mundial Sub-20, que Uruguay quedó eliminado del Mundial Sub-17, también las formas. ¿A qué le atribuís lo que está pasando este último tiempo con las selecciones juveniles, dejando de lado que veníamos de un tremendo logro por primera vez, haber sido campeones bueno, del Mundial Sub-20 en Argentina? Bueno, sinceramente yo no encuentro la razón de tanta crítica. Yo tampoco soy el que evalúa esos procesos. Lo que sí me doy cuenta es que el adolescente de hoy en día, el chiquilín de 16, 17 años, no está preparado para afrontar ese tipo de críticas que la gente hoy en día hace. Tenemos que cuidar el diamante en bruto, lo que es el joven uruguayo, el de 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hasta la sub-20 lo podés cuidar, podés tener tus logros o no lo podés tener. Tuvimos la suerte, tenemos el privilegio de decir que hace poco fuimos campeones del mundo sub-20, pero hay que cuidarlos en el sentido, hay que tener mucho cuidado en la parte psicológica, en la parte futbolística, hay muchas cosas que mejorar en el fútbol. No es solamente conseguir un logro, clasificar a un mundial con 16, 17 años. Capaz que no damos cuenta de la crítica que le hacemos a ese adolescente que no está realmente preparado. Depende de cómo está rodeado, depende de las carencias que tiene, tuvo su crecimiento. Hay muchas cosas en el fútbol uruguayo. Yo hablo como futbolista uruguayo que fui joven, que no estamos preparados para todo lo que podemos afrontar. Así que hay que tener cuidado muchas veces con esa crítica. Sí, hay que exigirle porque al jugador uruguayo se le exige, pero también entiendo es parte de un proceso. Te puedo contar algo a nivel personal, yo hasta los 19, 20 años yo no había debutado en la selección sub-20. Y decís, ¿cómo no hizo un proceso juvenil? Capaz que el de hoy de 16, 17 años que está quedando afuera de un sudamericano, hay que prepararlo para que llegue a la primera, a la mayor, no hay que prepararlo para que ya consiga los logros, porque conseguir los logros tan temprano, ahí a veces te puede perjudicar y te puede jugar una mala pasada. Hay que prepararlo en toda esa evolución al jugador uruguayo, que hay que cuidarlo. Son jugadores jóvenes que para mí realmente tienen mucho potencial y por eso hay que evaluar todo, no solamente el que se llegó o no se llegó a un mundial, pero también entiendo el que lo critique, pero a mí hay que tener mucho cuidado con ese adolescente de hoy en día. También pensaba mientras vos respondías, Luis, que en tu caso en particular, vos, decime si me equivoco, pero creo que tus redes las manejás vos y vos sos el que en general hace los posteos y sos muy cuidadoso, estás muy atento, pero por otro lado siempre en general con mensajes muy positivos, porque se te nota que estás pendiente de muchas situaciones. Recuerdo, por ejemplo, cuando estuviste en el fútbol uruguayo, aquel mensaje y lo que dijiste públicamente con el arquero de Rentista que te había atajado un penal con Machado, o con algún jugador uruguayo cuando no le está yendo bien, que vos siempre apareces comentándole algo, lo cual también nos genera mucho a nosotros como medio, pero más allá de eso, siempre estás muy atento, siempre te gustó a vos también controlar un poco hacia qué camino tomar desde tus posteos. Porque te lo dije hace un rato de que el comentario del otro lado, la crítica hace mucho daño. Y muchas veces la gente, vos fijate que lo que más vende
eh, en la sociedad es la crítica. Yo salía a criticar y parecía que era, no, yo realmente quise buscar una solución, no fue el momento adecuado. Pero la crítica es lo que más elabora, le da a la media, digamos, y capaz que el jugador, la gente del día a día necesita otro tipo de mensajes, de aliento en momentos complicados, no solamente en las redes sociales, sino que a niveles personales. Yo antes de hacerlo públicamente, muchas veces lo hago a nivel personal y después públicamente porque eso ayuda y contagia y el otro lo sigue halagando. Y eso motiva en momentos de bajones, ¿eh? En momentos de bajones. Pero es fácil ahí a veces criticar a uno por criticar, pero realmente no saben el daño que le están haciendo a esa persona y por eso me enfoco muchísimo más en halagar los momentos que pasan, momentos complicados, o en el momento del arquero aquel de Rentista que me atajó el penal, que mucha gente iba a decir de que es fácil decirle al de Rentista, te hicimos 3 goles, me atajaste un penal, pero hicimos 3 goles. No, lo mejor era para el arquero en esos momentos aplaudirlo por cómo me atajó el penal y felicitarlo. Relacionado con este tema y llevándola a temas actuales y de críticas que hoy, los que hasta hace poco tiempo eran tus compañeros, están recibiendo esas críticas y las leen, que es esto que decimos también, que a veces una persona que hace una crítica puede pensar, bueno, esto pasa y queda, pero realmente al jugador le llega. Es que al jugador le llega y lo malo le llega doble todavía, porque te llega de todos lados lo malo. Lo bueno no llega muchas veces y por eso hay gente que no se da cuenta. Capaz que realmente cuando un jugador erra un gol, claro, capaz que no sabe, la gente no sabe realmente que el jugador viene de dar su pique de 80 metros, capaz porque fue una contra y llegó muy cansado y justamente definió mal, o capaz que el jugador había hecho 3 o 4 sprints y estaba sin aire en ese momento y no le pudo pegar de la forma, o capaz que le puso mal el pie justamente en ese momento, o el jugador no se fue en esa situación. Matan jugadores que atacó 3 veces y no lo pudo pasar 3 veces, pero capaz que el anterior lo había pasado, en el partido anterior, de 10 situaciones le había pasado 6 o 7. Realmente hay a veces que es fácil, la crítica fácil de apuntarle solamente en ese momento, pero hay que evaluar todo, pero hay que convivir con eso, realmente hay que convivir. Yo mi carrera la conviví toda la vida con eso, con la crítica, y siempre lo mejor, yo en muchos casos yo afrontaba la crítica como un cinchón de oreja para decirme, sí, vos me estás criticando, bueno, ahí voy. Y así fui y así soy y así me gusta que sean la gente de que conozco y los jóvenes de hoy en día tienen que ser así. No solamente enfocarse que la crítica es lo peor que hay, sino que agarrarse 2 o 3 críticas y ya está. Recién en una de las respuestas hablaste bueno, del proyecto y que tenés con respecto al Deportivo Luis Suárez, que bueno, ha ganado títulos en liga universitaria, que tiene todo tipo de categorías, que juega en varias ligas al mismo tiempo, con un complejo que realmente está hermoso. Preguntarte si la intención a corto plazo es que Deportivo Luis Suárez pase a ser un equipo profesional dentro de la estructura de AF. Tengo entendido que el femenino ya ha dado pasos en ese sentido, pero a nivel masculino, ¿es tu idea realmente que forme a pasar parte de la estructura de AUF y que en el futuro pueda llegar a ser un equipo competitivo en Uruguay? Sí, es mi idea y lo dije desde que presenté el proyecto, era mi idea desde el principio. ¿Por qué? Porque me genera mucha ilusión hacer algo por mi parte propia, eh, que me costó muchísimo trabajo, muchísimo sacrificio. Tengo mucha gente que quiere el club, tiene un sentido de pertenencia que hace que el club sea mejor, lo trabajan y lo quieren como si fuese de ellos y eso me gusta más. Cada vez que voy a Uruguay, si no voy todos los días, voy casi todos los días. Mis niños, mis hijos pasan todo el día ahí en el club. La idea, sí, y esperemos que sea cercana porque estoy muy entusiasmado. Hay mucho potencial en el fútbol uruguayo. Ahí en la ciudad de la costa hay mucho potencial de jóvenes, de niños y darle la posibilidad a muchos que en equipos de primera división ahí a veces tienen las condiciones, pero al ser que traen contrataciones de un lado, del otro, no las tienen, bueno, nosotros darles esas posibilidades a todos los que quieran competir y puedan y tengan condiciones, nosotros se las vamos a dar y que sea algo de acá, un proyecto a muchos años
que seamos un espejo de cómo seguir creciendo en el fútbol uruguayo, más que nada en la infraestructura del fútbol infantil, en los juveniles, para que ellos puedan tener la posibilidad de poder debutar en primera. ¿Y por qué decidiste invertir en el fútbol? ¿Por qué decidiste invertir acá, en Uruguay? Porque me encantaría, sinceramente, que tengan las herramientas que yo no tuve desde chico, inculcarles valores de que el fútbol no es solamente la cabeza está en el hacer dinero, sino que están muchísimos factores en aprendizaje, en la parte psicológica, que no estamos preparados, como lo dije, lo que pasó de la sub-17, hacerle una evaluación desde chicos, ya que tengan todos esos conceptos para que cuando lleguen a estar preparados, estén preparados para recibir todo tipo de cosas que le puedan pasar, tanto lo bueno como lo malo, y darle esa infraestructura de trabajo que el jugador uruguayo, como yo en mi caso no lo tuve desde chico, pero hoy en día sí hay muchas metodologías del cuales se ha progresado mucho y por eso es que afronta el fútbol uruguayo de esa manera, porque hay mucho, mucho que ver ahí en el fútbol uruguayo. ¿Cómo ves este presente de Nacional? Obviamente que con las incorporaciones que hicieron, generó muchísimas expectativas, del cual Nacional puede estar mejor, pero es Nacional, siempre va a estar ahí. Ahora vino un nuevo entrenador del cual está capacitado para afrontar este reto. Se fue un entrenador del cual el club le dio muchísimo, un entrenador de la casa, digamos, que yo le tengo muchísimo cariño como Martín. Pero bueno, siempre el cambio debería ser para bien, así que bueno, esperemos que lo afronte de la mejor manera posible Nacional de acá a todo esto lo que queda del año. Hace pocos días, bueno, tuviste la posibilidad de ir a un partido de la NBA. ¿Cómo fue ese momento con Curry? ¿Cómo fue ese momento de estar yendo a ese tipo de espectáculos? Disfruto mucho, como te dije, esta etapa de padre, de estar de fan en este lado. Me piden para ir a ver, ahora pasó en marzo y querían ir a ver el partido Uruguay-Argentina. Y digo, no puedo, yo estoy jugando, ¿no? Usted tiene colegio. No puedo, no, pero papá, queremos ir. Y ahora, bueno, se dio la posibilidad de ir hasta clases de partido, clases de eventos, del cual fuimos a ver el partido y lo vi a mi hijo. Yo no había hablado con Carrie y lo vi a mi hijo, tipo que él pasó ahí y lo ve, Steph, iba gritando y sacando fotos con el teléfono de él, tipo así. Me puse tanto del lado cuando me gritan a mí los niños, que hay a veces que vos o seguís de largo, cosas, y decís, wow, me puse en plan y tal, fui a hablar ahí con un seguridad, le dije, no sé qué. Él amablemente, un crack, fue, me hizo pasar. Mis hijos lo saludaron, lo miraban así, le digo, perdón que te moleste, entiendo, venían de perder, le digo, pero ¿te animás a sacarte una foto que para ellos sería, sí, sí, obvio? ¿Sabes? Y en un momento, él, después que me saco, le digo, me dice, disfrutaron, va, sí, disfrutamos. Y me dice, ¿te animás a sacarte una foto conmigo? Me pidió él una a mí, ¿viste? Y yo quedé tipo, wow, quedé tipo contento también, pues digamos, yo estaba del lado del padre y después en un momento fue, y después, bueno, después mis hijos se fueron, llamaban a la madre feliz, mamá, conocimos a Carrie, me saqué una foto, no sé qué. Y el chiquito, claro, el chiquito está ahí y le dice, y él le pidió una foto a papá, dice, ¿viste? Como que re contento. Y la verdad que son momentos como padre que lo disfrutás muchísimo, ¿no? Muchas gracias. Es un placer y un privilegio y a las órdenes.